Bienvenidos al canal Ministerios de Dante. Quiero revisar un versículo que es crucial para el entendimiento de lo que la palabra de Dios habla. Y este versículo se ha usado para defender la doctrina de que la ley de Dios termina en Jesús. Pero vamos a hablar antes. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias te damos por la vida, por la salud, por tantas cosas que tú nos das. Bendice el estudio de hoy, Señor, para que podamos comprender, Señor, qué es lo que tú quieres decir en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 4, nos dice así. Esta es la versión Valera 1960. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También vamos a ver la versión Kadosh. ¿Qué es lo que la versión Kadosh, que es del hebreo al español, nos dice? El 4, dice Romanos 10:4, versión Kadosh. Dice, porque la meta a la que el Tanaj, o sea, la ley, apunta, es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol cuando dice el fin de la ley? O sea, la meta a donde llegó Cristo fue a la ley. No quiere decir que ya no hay ley, solo quiere decir algo más. Y vamos a ver qué es. Comencemos con el versículo número 1 de Romanos capítulo 10. El versículo 1 dice, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí vamos al primer punto del primer versículo. El apóstol estaba preocupado por la salvación del pueblo de Israel. El versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, están involucrados en la palabra de Dios, tienen celo por las cosas de Dios, pero no saben mucho. Vamos a ver ahora el 3. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. El 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Había una clase de rebeldía que era válida porque ellos querían hacerlo mejor. ¿No les ha pasado que a veces quieren hacer algo bien y resulta que no estaba bien? Pero en su corazón pensaban que eso era lo que tenían que hacer. El pueblo de Israel en el tiempo del apóstol Pablo estaba pasando por un período de aprendizaje. Y cuando conocían algo, decían ellos, ya lo sabemos, ya está hecho, pero el apóstol llega y les dice, los voy a corregir. Ahora, con esto que estamos viendo, con esto que hemos visto acerca de que ellos estaban poniendo su propio entendimiento, el 4 sigue y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, estaba hablando de poner las cosas en orden. Y vamos a ver ahora el 8 y el 9. Y el 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de 10. Y vamos a ver el versículo. Vamos a ver el versículo número 8 y dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y el 9 nos da la respuesta. ¿Cuál es la palabra que predican? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. En ningún versículo entre medio del 4 al 8 y 9 no habla acerca de abolir la ley. Está hablando de una confesión. Está redirigiendo la mirada, la meta, todo lo que se centraba en la iglesia en aquel tiempo. Tenía mal rumbo.
ellos deberían de ser dirigidos hacia el Mesías, Cristo Jesús. Leamos el versículo 10 y dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues es el mismo, el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Saben, a veces nos preocupamos mucho por un versículo que no tiene base a lo que nosotros pensamos. Sacar el contexto de un versículo es leer la parte primera o leer todo el capítulo. Aquí estaba hablando de un pueblo rebelde, de un pueblo que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y estaban siendo, una vez más, perdón por la redundancia, redirigidos hacia Cristo. La otra parte lo vamos a leer, el 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que es por la fe, viene por el oír y por la palabra de Dios. Voy a leer el 17. Así que la fe es por... El 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: y os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Claramente el contexto no es la ley de Dios. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo, como dice el último versículo, es un pueblo rebelde contradictor. O sea, te contradice, te dice cosas que no son. Al leer un versículo, tengamos cuidado en ver cómo lo interpretamos. Porque la Biblia tiene una forma muy fácil de interpretarse. Y es contexto. Romanos 10, 1, 2, 3, 4, 8 y 9 de la versión Kadosh. Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Yahweh por Israel es por su salvación. Puedo testificar de su celo por Yahweh, pero no es basado en una comprensión correcta. El 3, porque como ignoran sobre el plan de Yahweh, por el cual la gente se convierta para ser consideradas justificadas, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Yahweh, para considerar a la gente justificada. Yahweh es el Padre, es Dios el Padre. 4. Porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. El Tanaj era el Nuevo Testamento, el Tanaj era el Antiguo Testamento, es el Antiguo Testamento, y se le llamaba la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito? El 8 y el 9. Mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber. 9.
que si confesaras públicamente con tu boca que Yeshua es el amo y Señor, y confiaras en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Aún en la versión hebrea, nosotros vemos que no se establece el fin de la ley completamente, que ahí se acaba la ley. Al contrario, está estableciendo que el dador de la ley, el Señor de la ley, es el que debe ser seguido. El apunte debe ser hacia Él. Todo lo que se hable, todo lo que se predique, todos los planes que se hagan deben de estar dirigidos hacia el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, el Mesías. Que Dios te bendiga y que nos pueda dar una comprensión mejor cada vez que veamos un versículo, que lo veamos y que pensemos ¿por qué dice esto? Traten de ver todo el capítulo, léanlo. Y si todavía no es comprensible, lean el capítulo anterior y el posterior. Y vamos a ver que Dios tiene un propósito y un mensaje para ti mediante ese versículo. Oremos. Bendito Padre, gracias te doy porque tú nos das comprensión por medio de tu palabra. Ayuda que podamos ver lo que realmente el Espíritu nos quiere decir por medio de tu palabra. Gracias porque tú mandaste al Espíritu Santo como representante del Hijo, Señor, para que Él mismo nos enseñe. Por medio de su Espíritu, ser convencidos de pecado, ser convencidos de lo que estamos haciendo. Y si algo no está bien, Señor, ayuda a poder corregirlo y que seamos humildes para poder comprenderlo, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Bendícenos en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.